Vamos a ubicarnos, hermanos, allá en el libro de Hechos, ¿no? Nos vamos a ubicar específicamente allá en el capítulo 2 de Hechos. Así que si quieren ir buscando en su Biblia, vamos a hablar de algunos eventos que se fueron dando justamente después de que ocurrió lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que esta fue una celebración del día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo de una manera pues muy significativa. Fueron llenos en ese momento del Espíritu Santo. Algunos comenzaron a hablar en lenguas, otros empezaron a tener conocimientos que aparentemente no habían adquirido y se comenzaron a dar varios hechos que fueron sucediéndose, pues que varios de los hermanos comenzaron a predicar en las calles, a predicar en los templos, a predicar en diferentes lugares. Y uno de ellos fue justamente Pedro. Pedro, que pues si recordamos un poquito, Pedro fue aquel personaje que negó 3 veces al Señor allá el día previo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero que sin embargo después, en el tiempo de la resurrección del Señor, Pedro pues ya había sido restaurado porque el Señor Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le contestó que sí. Finalmente Cristo le encomienda que apaciente sus ovejas y de ahí en adelante Pedro pues pasa a ser un hombre restaurado, un hombre nuevamente bendecido para trabajar en llevar la palabra de Dios. Así que vamos a ver específicamente allí en el libro de Hechos capítulo 2 y vamos a dar lectura del versículo 22 al 24 para que veamos unas de las palabras que Pedro aquí expone justamente ya delante de una multitud. Hechos capítulo 2 del versículo 22 al 24. Dice así la palabra de Dios: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que ahora vemos a este Pedro que con toda seguridad está predicando el nombre del Señor Jesús, que está enfrentándose a toda una multitud y que ya no tiene ese miedo que él tenía cuando pues estaba allá en el patio del sumo sacerdote. Bueno, pues el resultado de estas predicaciones y de esta palabra de Pedro fue simplemente contundente, porque ahí mismo, un poquito adelante, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí ya la multitud estaba en una situación en la cual dice, bueno, ya entendimos que este era el Cristo, ya entendimos que era el Hijo de Dios. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué procede? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Le preguntan, pero ya no de una manera en la que los estuvieran retando, sino que más bien ahora las palabras son prácticamente de tratar de entender qué es lo que ahora ellos tienen que hacer de aquí en adelante. Y Pedro les contesta con mucha contundencia. Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es justamente el que ya ellos habían recibido justamente en el día de Pentecostés, perdón. Y bueno, pues enseguida vemos ahí en el siguiente versículo, Hechos 2:41, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo creo que es un poco difícil de mencionar, hermanos, que hubiera una conversión de 3,000 personas. Pues me parece que en cualquier evento multitudinario, 3,000 personas
son bastantes, pero imaginemos adicionalmente que en la época, pues no había tantos habitantes en aquel entonces. Además de que, pues era una ciudad relativamente pequeña, pero también había muchos que estaban en contra todavía de las palabras que estaban expresando tanto Pedro como Juan. Entonces resulta muy significativo que en esta predicación, en esta primera gran predicación de Pedro, son al menos, dice aquí la palabra, que son alrededor de 3,000 personas las que se convierten. Más adelante, hermanos, vemos cómo en el capítulo 3 ocurre también un acontecimiento interesante. Resulta que Pedro y Juan acudieron en ese día al templo y fueron a la hora de la oración. Ya no fue precisamente como que se estuvieran escondiendo. Recordemos que cuando la iglesia comienza a reunirse, la iglesia primitiva, en un principio se reunían el primer día de la semana y se reunían escondidas. No se podían reunir el día séptimo, que era el día del Señor. Se reunían justo al día siguiente y para poder esconderse lo suficiente. Y se reunían a veces en sótanos, a veces en lugares escondidos, pero es interesante cómo ahora ya en este momento Pedro y Juan acuden al templo para hacer una oración, porque era el momento justamente en el que hacía la oración. Se entiende que es una hora más o menos como de las 3 de la tarde, es decir, que ya para entonces habían muchas personas ahí. Y es cuando tienen un encuentro con una persona que es cojo de nacimiento. Esta persona pues se dedicaba a pedir limosna. Sin embargo, lo que Pedro y Juan hacen aquí es, en el nombre del Señor Jesús, resulta que puede ser sanado, que es interesante su caso porque era una persona que era cojo de nacimiento y tenía aproximadamente 40 años de edad. Así que era muy evidente para todos los que estaban en ese lugar, pues que no era para nada ningún tipo de simulación ni nada por el estilo. Bueno, a raíz de este hecho, comienzan a haber muchos cuestionamientos porque algunos se maravillaron del acontecimiento, pero otros mismos estaban como detractores. ¿Quiénes eran los principales detractores? Pues los miembros del Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos. Ellos eran los que atacaban todos estos hechos porque sabían que esto iba en contra de sus intereses. Vamos un poquito más adelante y nos damos cuenta de que al final, en este hecho maravilloso que fue la sanidad del cojo, en realidad termina transformándose en un evento en el cual se predica la palabra de Dios, porque Pedro aprovecha la situación para decirles a los demás: ustedes nos cuestionan por haber sanado a este hombre o por preguntarnos en nombre de quién lo hicimos, pues les explica entonces que lo hicieron en nombre del Señor Jesucristo. Ahora les pido que vayamos a Hechos capítulo 4, también un poquito más adelante de ahí de lo que acabamos de leer en el capítulo 3, y vamos a leer lo que dice a partir del versículo 1 al versículo 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Por qué los pusieron en la cárcel? Pues simplemente porque no estaban de acuerdo con ellos, porque no habían cometido ningún delito. Sin embargo, como estaban de alguna manera afectando los intereses y como los jefes del Sanedrín, los jefes de los fariseos y los saduceos tenían influencia con respecto a los guardias, pues simplemente pidieron que que los apresaran y que los metieran en la cárcel. Y lo que nos debe maravillar, hermanos, es que también en este momento, cuando Pedro está hablando y está predicando nuevamente el Evangelio del Señor Jesús, pues ocurre algo que seguramente ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni nadie se imaginaban. Porque allá en Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si nos había impresionado la conversión de 3,000 personas, ahora pensemos que en un segundo momento, en una segunda predicación de Pedro, fueron otros 5,000. Pero acá es importante señalar que dice que fueron 5,000 varones. O sea que aquí no están contando ni a las mujeres ni a los niños. Esto quiere decir que fueron por lo menos 5,000, pero pudieron haber sido
muchos más que 5,000 personas. Bueno, para la época, para el lugar, para el contexto, estando en una ciudad como Jerusalén, tan influida por las ideas, por un lado, de los judíos, pero también por la presión que tenían de parte de los romanos, que eran el pueblo que dominaba a los judíos, pues es una cantidad impresionante de personas las que aquí han encontrado la conversión por la gracia de Dios. Bueno, pues ahora vamos a ver que pareciera que cada vez que los reprimían, cada vez que les prohibían expresar la palabra de Cristo, pues con más razón se daban hechos imprevistos y casi casi ya se estaba volviendo un movimiento imparable. Ya no hallaban los miembros del Sanedrín, el resto de los fariseos, el resto de las personas que estaban en contra de ellos, ya no hallaban qué hacer, porque era una situación impresionante y la única explicación era que no eran ellos prácticamente los que estaban hablando, o más bien que era el Espíritu Santo el que estaba hablando a través de ellos y el que estaba predicando la palabra y el que estaba llevando el mensaje de salvación a todos los presentes. Ahora vamos en el capítulo 4, versículos del 8 al 12, dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿se dan cuenta, hermanos, que ahora ya no se está dirigiendo solamente al pueblo? Ahora ya con toda seguridad, pero con toda firmeza también, ahora se dirige frontalmente a los gobernantes del pueblo. No precisamente se refiere a los gobernantes, digamos, romanos, sino más bien a los gobernantes judíos, a los gobernantes que en este momento dominaban, que eran justamente los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, porque dice gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y dice él aquí, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Si ustedes quieren que les aclaremos a nombre de quién hemos hecho esto y por qué hemos sanado a este hombre, bueno, pues aquí les va la explicación. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, pues para que les quede claro, al que ustedes, al que ustedes, señores miembros del Sanedrín, crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre, que es el que era cojo, está en vuestra presencia sano. Y luego dice en adelante, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y un versículo fundamental, el siguiente, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Que quede claro, no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Esto es lo que les dice Pedro con toda seguridad al pueblo, pero también a los gobernantes. Bueno, pues no sabiendo qué hacer, ellos están prácticamente ya atónitos, están sorprendidos, están prácticamente pues con las manos atadas porque el pueblo está ya también en una situación en la que, pues si contamos los 3,000 iniciales más los 5,000 siguientes, pues ya hablamos como al menos de una multitud de entre 8 y 9,000 personas que han decidido reconocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces es una situación que en cierta manera ya se está volviendo bastante incontrolable para las autoridades de los judíos de aquel entonces, ¿no? Entonces, lo único que encontraron, la única forma de tratar de reaccionar fue que les dijeron, pues les prohibimos de aquí en adelante que sigan predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahí lo que nos explica Hechos, capítulo 4, del versículo 18 al 19. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí viene la respuesta de Pedro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios. Es importante ver que ellos no se pusieron en una actitud de decir, pues me estás prohibiendo que predique el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo, pues me niego a obedecer tus órdenes. Más bien, les responde de una manera en la que ellos no van a poder contestar, porque los confronta y les dice, ¿a quién debo obedecer primero? ¿A ti o a Dios? Por eso estas palabras cuando dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y bueno, pues continuaron como tenía que ser, ocurriendo señales, prodigios, a través de los discípulos se fueron dando milagros, se fueron dando acontecimientos, ellos siguieron predicando en las sinagogas, ya sin tener ningún tipo de temor, como lo hubieran tenido al principio, ahora ya con toda tranquilidad y con la seguridad de estar acompañados por el Espíritu Santo, ellos van de sinagoga en sinagoga, de lugar en lugar, de plaza en plaza, para llevar la palabra de Dios, al grado que se comenzó a extender la fama de estos acontecimientos, y no es que ellos se volvieran personajes importantes, es que más bien se estaba entendiendo que a través de ellos estaba actuando Dios nuestro Señor, en este caso, llevando el Evangelio del Señor Jesús. Así que incluso venían personas de otras ciudades y visitaban Jerusalén para encontrar sanidad, pero también para entender el mensaje de salvación. Pues como era de esperarse, nuevamente los sacerdotes y los saduceos los ponen en la cárcel. Vamos a ver ahí un poquito adelante en Hechos capítulo 5 del versículo 19 al 21, qué fue lo que pasó cuando los volvieron a poner en la cárcel. Dice así, Hechos 5 19 al 21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí podemos ver, hermanos, en este versículo cómo ellos están siendo consistentes. Pedro y Juan están siendo consistentes con seguir las indicaciones de Dios. No tienen duda. Y esto se los confirma el ángel porque les dice id, o sea, vayan. Es una orden, no es una sugerencia, no es una propuesta, no es si quieren vayan, es vayan. Se los estamos ordenando, se los está ordenando Dios por conducto de un ángel. Id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, dice la palabra, entraron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban, por supuesto. Tenían que seguir las indicaciones de Dios. Bueno, pues nuevamente aquí nos damos cuenta de qué hicieron los alguaciles, porque pues ellos los habían puesto en la cárcel por orden de los sacerdotes, por orden de los fariseos, y empezaron a escuchar que había nuevamente ruido, que había personas hablando en las plazas y dijeron, a ver, pues vamos a buscar a los que dejamos en la cárcel. Bueno, pues ¿cuál fue su sorpresa? Que acudieron a la cárcel y no los encontraron. Así que se pusieron a investigar, se pusieron a preguntar y alguien les dijo, bueno, ¿a quién buscan? ¿Buscan a los que pusieron aquí en la cárcel? Pues no los van a encontrar aquí porque se fueron nuevamente a predicar la palabra del Señor Jesús. Como era lógico, se fueron a buscarlos a donde pensaban que estaban ellos exponiendo la palabra de Dios con toda seguridad. Hechos capítulo 5 versículos 27 al 29 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Ahora los llevan directamente al concilio. Ya no los enfrentan en las plazas, ya no los enfrentan en el templo. Ahora ya los traen al concilio directamente para que comparezcan ante los miembros del Sanedrín, ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Evidentemente que esto es prácticamente una confrontación, una exigencia. Les habíamos advertido que dejaran de predicar de ese hombre. ¿Por qué es tan fuerte esta declaración de parte del sumo sacerdote? Pues porque él
Él, encabezando ese Sanedrín, fue el que incitó al pueblo para que pidieran la crucifixión de Jesús. Entonces él se sentía absolutamente atacado porque ahora tanto Pedro como Juan estaban predicando la palabra y lo único que se le ocurría hacer era prohibirles. Y si no le hacían caso, pues entonces iba a tomar otras medidas. De manera que entonces, según él, ejerciendo su autoridad, y digo según él, porque esta era una autoridad completamente humana, no era una autoridad de Dios. La autoridad de Dios les hacía a Pedro y a Juan llevar su palabra. La autoridad humana les hacía querer prohibir que lo hicieran. Evidentemente Pedro tenía muy claro y por eso habría de responder como respondió, diciendo entonces, dice aquí el versículo, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, le siguen recriminando. Y aparte, acá les dice lo que acabamos de comentar, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, o sea, ¿nos quieres echar la culpa a nosotros de la muerte de ese Jesús? Bueno, no es que te la echemos, es que tú pediste, incitaste a la multitud, fuiste ante las autoridades romanas para decir, crucifícale. No estamos más que mencionando lo que ocurrió. Respondiendo Pedro y los apóstoles, por segunda ocasión dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya habían pasado muchas cosas. Ya habían ellos predicado en el templo, ya habían sanado un cojo, ya se habían ido a expresar la palabra, ya los habían metido presos una vez, salieron, los metieron presos una segunda vez, el ángel los sacó de la cárcel, los llevó nuevamente a predicar. Bueno, aquí vemos absolutamente la seguridad de Pedro y de Juan, como ellos dicen, a mí ya no me interesa absolutamente nada, no me interesa cumplir con ningún tipo de ordenanza humana que sea en contra de la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesús, antes de irse, antes de partir, después de resucitar, me dejó una encomienda muy clara, pues la que conocemos como la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que Pedro y Juan están siendo ejemplo de ello. Bueno, y es entonces cuando nosotros vemos aquí la intervención de un hombre que se menciona poco en la Biblia, pero que es fundamental su intervención. Este hombre se llamaba Gamaliel. Bueno, ¿quién era Gamaliel? Pues era un fariseo, era un hombre prominente entre los judíos, era quien posteriormente sería mencionado por el mismo Pablo. Aquí Pablo todavía no aparece en la escena porque Pablo, en este momento de los acontecimientos que hemos estado narrando, sería todavía aquel perseguidor de cristianos que todavía no aparece en la escena como alguien que también va a tener que tener un encuentro personal con Jesús. Pero como posteriormente va a explicar Pablo, cuando también tiene que defenderse ante las autoridades romanas y ante las autoridades del Sanedrín, él allá en el capítulo 22 menciona que él era fariseo, que él era también ciudadano romano y dice que él fue instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel. O sea, Gamaliel fue su maestro. Gamaliel fue alguien que lo instruyó en todos aquellos conocimientos que Pablo tenía con respecto al Antiguo Testamento. Entonces, Gamaliel era algo así como un personaje superior en conocimientos incluso a los que tenía el propio Saulo, superior incluso a muchos de los sacerdotes, porque dice aquí, vamos a ver más adelante, que era un hombre sumamente respetado entre ellos. Vamos a Hechos capítulo 5 y vamos a dar lectura del versículo 33 al versículo 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Quiénes eran ellos? Los miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote, aquellos que fueron confrontados por Pedro, a quien ellos le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos son a los que se refiere este versículo de Hechos 5:33. Dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, aquí aparece Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio, recordemos que estaban compareciendo ante el concilio, o sea, había varios sacerdotes ahí y entre ellos estaba presente este varón, este doctor de la ley,
llamado Gamaliel. Dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Claro, tratando de que ellos no escucharan lo que va a decir, porque lo que tiene que decir Gamaliel se los tiene que decir al resto de los miembros del Sanedrín, a los fariseos, a los que estaban presentes en ese momento, y prácticamente para que lo escuchara todo el pueblo. Y luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Seguramente para este momento Gamaliel ya había escuchado, ya sabía de la muerte de Jesús, ya sabía de la resurrección de Jesús, ya sabía de todos los acontecimientos maravillosos que se habían dado, ya sabía de que había sido sanado un cojo, ya sabía que se habían convertido primero 3,000 y luego 5,000. Entonces, conociendo Gamaliel todo el Antiguo Testamento como seguramente lo conocía, pues él se le ocurre precisamente hacer una advertencia, pero él no se va contra los discípulos del Señor. Él hace la advertencia, y esto es lo que nos llama la atención, que él hace la advertencia al propio Sanedrín, a los propios sacerdotes, a los propios saduceos, al propio pueblo que estaba en contra de los discípulos de Jesús, cuando les dice, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces aquí Gamaliel está haciendo un recuento de acontecimientos similares a los que había sido el movimiento que levantó el Señor Jesús, pero está haciendo una diferenciación clara. Les está diciendo, miren, esos movimientos que se levantaron, así como se levantaron, desaparecieron. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la conversión de más de 8,000 personas. Aquí estamos hablando de que probablemente aquí en el Sanedrín sí nos equivocamos y sí mandamos crucificar al Cristo, al que anunciaron las Escrituras, al que anunciaron los profetas, al que anunció Moisés. Bueno, en realidad no se equivocaron, en realidad lo hicieron conscientemente, en realidad crucificaron a Jesús sabiendo que era el Cristo. Y eso para ellos es lo triste y para nosotros es lo venturoso. Y ahora os digo, advertencia, apartaos de estos hombres y dejadlos. Yo se los digo, ¿eh? Yo les hago esta advertencia. Apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué pasará? Como pasó con las otras, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra Dios. Hermanos, ¿se pueden imaginar lo que sintieron todas estas personas cuando escucharon estas palabras? Que se las está diciendo no cualquier personaje, no alguien del vulgo, no alguien falto de letras, no, a alguien que era respetado entre ellos, a alguien que conocía el Antiguo Testamento. Dicen aquí que era un doctor de la ley, venerado, respetado por todos ellos. Y ese hombre les está diciendo, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Interesante que Gamaliel ni los defiende ni los ataca. Me refiero a los discípulos del Señor, porque simplemente a él también le surge la duda y dice, bueno, si esto es un movimiento humano, como fue el de Teudas, como fue el de Judas, pues se desvanecerá solito. O lo desvanecerán los romanos. De eso no nos preocupemos. Pero
Si es de Dios, cuidado, cuidado porque entonces sí estamos en problemas. Y por eso les reitera esta frase diciéndole, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque como dice él más adelante, si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez entonces hallados luchando contra Dios. Pues yo creo que les vino hasta como una especie de escalofrío y sintieron el temor hasta lo más profundo de sus huesos, porque dice en Hechos capítulo 5 del 40 al 42 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, no se podían ir limpios, tenían que azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. No hallaron qué hacer. Entonces lo único que hicieron fue azotarlos como una especie de desquite, como una especie de rencor, pero no podían hacer otra cosa. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? ¿Derrotados? ¿Salieron tristes? ¿Salieron adoloridos? No, por supuesto que no. Dice aquí la palabra de Dios que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Pues del nombre de Jesucristo. Salieron gozosos, no salieron derrotados. Salieron felices, salieron agradecidos, salieron con ganas de decir, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque la gran comisión de Jesús, de Cristo, tiene que seguir adelante y tenemos que anunciar el Evangelio como Él nos lo ordenó. Y todos los días, dice en el versículo 42, y todos los días en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pues bien, hermanos, las palabras de Pedro yo creo que resonaron en aquel entonces y nos siguen resonando todavía en nuestros días. Cuando nosotros también podemos leer y si alguien nos dice que no estamos haciendo lo correcto porque estemos predicando la palabra de Dios, pues es muy fácil la respuesta que podemos dar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Dios te mandó en la gran comisión predicar su palabra, hermano, no es una opción, es una orden y tenemos que hacerlo. Así que esto aplica como aplicó para ellos, aplica para nosotros y aplica específicamente en lo que tiene que ver la obediencia de predicar la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues espero que este mensaje les haya resultado de utilidad, que Dios a través de su Santo Espíritu nos haya hablado a todos y nos haya enviado este mensaje que sea para todos nosotros. Señor nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este momento, por tu palabra, porque nos has guiado, Señor, en esta mañana para estudiar tu palabra, para escuchar aquello que tú has tenido a bien enseñarnos, aquellos acontecimientos que ocurrieron posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aquella fortaleza que recibieron los apóstoles, aquella venida del Espíritu Santo, como fue la indicación de Jesús en cuanto a que Él se iría, pero dejaría a el Espíritu Santo para morar con nosotros y para que fuéramos llenos de Él. Y te damos gracias, Señor, por las acciones de ellos, por el resultado de estas predicaciones. Y te pedimos también que nos lleves a nosotros en esta misión, en esta gran comisión que tenemos que desarrollar y que forma parte de tu santa voluntad, que es llevar tu palabra. Así que te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.